Para mí no es posible pensar la innovación pública sin el papel de la ciudadanía. La ciudadanía es el eje central y el elemento fundamental de todo el proceso, al menos debería ser así. No pienso que debamos imaginar un proceso de innovación para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos. En este sentido, creo que además eso obliga a cambiar totalmente el papel de lo público, de las instituciones. Y para mí el giro es que las instituciones dejan, en cierta medida, de ser los que deciden lo que hay que hacer y los que lo ejecutan y lo hacen para convertirse en la infraestructura al servicio de la ciudadanía, los que generan las condiciones y crean los recursos necesarios para que los ciudadanos participen activamente en los procesos de innovación. ¿Cómo es ese papel de la ciudadanía? Pues para mí la ciudadanía juega un papel en tres fases del proceso. Y para mí el proceso de innovación pública debería tener tres fases. Una primera fase que normalmente se olvida es la de identificar los problemas. O sea, muchas veces generamos innovaciones para resolver los problemas que o no son tales o no son los realmente prioritarios. Por lo tanto, todo proceso de innovación debe iniciarse con una fase de identificar las buenas preguntas. Y eso es un proceso de exploración que debe hacerse a través de la ciudadanía, que debe hacerse con la ciudadanía. Lo público tiene que salir a la calle y tiene que oír, escuchar, tiene que tener mecanismos de escucha que les permitan entender cuál es la situación. El segundo proceso es el proceso de construcción de la innovación, o sea, qué ideas resuelven esos problemas y cómo se experimenta con esas ideas. Ahí también los ciudadanos tienen que ser parte del proceso y a eso lo aludimos habitualmente cuando hablamos de procesos de co-creación. Pues aquí la co-creación implica a los ciudadanos y implica a las instituciones. Y después, la implantación de las soluciones, una vez se han generado las ideas, también necesitan de los ciudadanos. Debemos pensar en procesos de implantación incrementales, paulatinos, de prototipado, de experimentación continua. Es muy difícil idear en un laboratorio soluciones que funcionen desde el primer momento y sin necesidad de ajustes o rectificaciones. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que ser cómplices, en el mejor sentido de la palabra, de ese proceso y tienen que participar activamente para dar feedback, para entender que son agentes experimentales, no son solo receptores de un servicio, sino que son parte de ese servicio y de la construcción de ese servicio. En resumen, desde la escucha, desde identificar el problema, hasta la ideación de las soluciones, hasta la implementación, experimentación de las soluciones, la ciudadanía tiene que ser el eje central y eso, sobre todo, obliga a un cambio de actitud y un cambio de modelo dentro de las instituciones. Existe un problema fundamental en los procesos de co-creación entre la ciudadanía y las administraciones públicas, que para mí es un problema cultural, un problema de actitud, de entendimiento. Y, por supuesto, a partir de ahí existen toda una serie de problemas derivados, pero para mí ese es el problema fundamental. No tenemos una visión común de para qué, de cómo debe ser el proceso y para qué existen las instituciones, cuál es el papel que tienen las instituciones. Si la institución quiere introducir al ciudadano, no tiene que pensar en el ciudadano como un receptor del servicio, como un mero consumidor de un servicio. Tiene que pensar que el ciudadano como un agente activo y, por lo tanto, tiene que cambiar totalmente su modelo de relación. Eso pasa por cambiar los mecanismos de relación, los mecanismos de comunicación, la actitud de las personas que están en las instituciones públicas y la actitud de la actitud de la propia organización. Derivado de eso hay otro problema. Normalmente las administraciones públicas tienen muchas dificultades para implementar y sobre todo para financiar procesos de co-creación. ¿Por qué? Porque necesitan proyectos que estén plenamente definidos desde el principio. No existen o son difíciles de imaginar instrumentos de financiación que permitan procesos que no están definidos desde el principio, que están abiertos, que pueden dar a múltiples resultados. Y sobre todo procesos que no se sabe cuál es el producto final. Pero esa es la naturaleza íntima de un proceso de innovación. Por lo tanto, si queremos realmente innovación, tenemos que flexibilizar y tenemos que buscar nuevos instrumentos de financiación y de gestión que, asegurando que exista un resultado, no obliguen a predeterminar ese resultado. Los procesos de innovación pública y de co-creación con ciudadanos han evolucionado y lo están haciendo muy rápidamente. Y han evolucionado por las dos partes. Y yo creo que los dos elementos fundamentales es que, por una parte, las administraciones están entendiendo que el papel del ciudadano en las fases pasa de ser un mero receptor o alguien que responde a preguntas predefinidas. O sea, el origen de la supuesta participación pública estaba en que la administración te daba 2 o 3 opciones, normalmente triviales y superficiales,
sobre un determinado proyecto y tú tenías que elegir, pero no iban a cuestiones más profundas, no iban a cómo se generan esas preguntas, esas opciones, por ejemplo. Por lo tanto, la administración está evolucionando desde un papel, digamos, de agente y de líder del proceso a un papel infraestructural. Yo creo que ahí el modelo de laboratorio ciudadano, que se ha implementado con nombres muy diversos y está asociado mucho al mundo de la tecnología, pero no necesariamente es así, como los Media Labs, etcétera, etcétera, muchas bibliotecas. Laboratorio ciudadano, el lugar en el que van los ciudadanos a producir conocimiento y a producir artefactos y dispositivos, es esencial. Y por lo tanto, yo creo que es una buena metáfora de lo que debería ser una administración pública. Ahora mismo una institución pública es un laboratorio ciudadano, es un lugar donde tienes los recursos, los procesos y el acompañamiento necesario para que los ciudadanos creen o co-creen soluciones a los problemas de la sociedad. Y esa es una parte de la evolución. La otra parte de la evolución tiene que ver con la actitud de los ciudadanos. Los ciudadanos hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en una sociedad como la española, eran muy reacios a entrar en procesos de co-creación, incluso a prestar opinión. O sea, estábamos asentados en el modelo de consumidor y de consumidor de masas, el modelo en el que yo no tengo que opinar, yo tengo que recibir el servicio y tengo que consumir el servicio. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a opinar, sobre todo cuando las preguntas son realmente pertinentes y relevantes, y yo creo que hoy en día ya el ciudadano asume su papel como participante activo y como agente activo. Y yo creo que eso ha sido una evolución en paralelo, como no podía ser de otro modo, entre los cambios que se están dando en la institución y los cambios que se dan en la ciudadanía. Si bien es cierto que posiblemente sea más lento la evolución institucional que la evolución de la ciudadanía, y eso genera fricciones y conflictos que yo creo que son una oportunidad para la mejora.